largo este cántico de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, pero es bello y la Iglesia hace las cosas con sabiduría, proponiéndonos con este canto pausado, lleno de matices, un momento para la reflexión. Y la palabra de Dios, especialmente en este momento central de nuestra salvación, que es la pasión, es tan rica, tan llena de detalles, que a lo largo del canto se van agolpando en nuestra mente todas las impresiones, todas las reflexiones, de forma que daría para hacer comentarios aquí la noche entera y llegar a la vigilia pascual y todavía estaríamos contemplando las maravillas que contiene este Evangelio. Obviamente la tarde está caliente, la ceremonia todavía tiene varias partes y es larga, y vamos a elegir algunos puntos que nos puedan servir de provecho en este día en que nuestro Señor Jesucristo consuma su sacrificio por nosotros. Una primera reflexión que tal vez vamos a traer aquí a colación, porque es algo frecuentemente olvidado. Nosotros, cuando llegamos a la consideración de la pasión, obviamente, y tiene que ser así, nuestro corazón se toca de compasión por nuestro Señor Jesucristo, que sufre su pasión. Compadecerse es justamente tener compasión, sufrir junto con Él. Nos duele, en cierto sentido, que todo eso, todas esas infamias cometidas contra Él, hayan ocurrido por causa de nuestros pecados. Pero no podemos olvidar que todo lo que fue leído aquí, fue cantado, ocurrió con el plenísimo consentimiento del Padre y del propio Hijo encarnado. La prueba de ello nos es dado por el Espíritu Santo, por la pluma de San Juan, al inicio del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo está reunido con los apóstoles en el huerto de los Olivos y llega una turba, una chusma de soldados pagados, sin ideal, que van a acoger a nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera de nosotros, si pasásemos por una situación semejante, sin espíritu sobrenatural, primera cosa que ocurre es que somos tomados de pavor, tenemos ganas de escondernos, de huir. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Se planta delante de aquella chusma y dice: ¿a quién buscáis? En ningún momento Él manda a otro delante. En ningún momento Él va a huir del peligro, Él va a huir de la pasión que se aproxima. No, Él se presenta porque Él está ávido de sufrir esa pasión por nosotros. Ellos responden a Jesús Nazareno. Nuestro Señor Jesucristo, ni más ni menos, responde: yo soy. Nosotros escuchamos eso, bueno, sí, yo soy Jesús Nazareno. Pero esas palabras tienen un sentido mucho más profundo. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo en ese momento, ego sum, en hebreo, Yahvé. O sea, está diciendo Dios, yo soy el que soy. Él se presenta delante de aquellos que lo van a llevar a su prisión y a su muerte de cruz. Responde: yo soy. Responde declarando en cierto sentido su divinidad. ¿Cuál es la consecuencia de esa declaración? Yo soy, ego sum. Los soldados caen todos para atrás por tierra. Nuestro Señor Jesucristo se queda esperando y vuelve a preguntar: ¿a quién buscáis? O sea, el poder de Él era tal que bastaba hacer así, que toda aquella chusma era destrozada. Nuestro Señor Jesucristo no pasaba por su pasión. Pero Él, como un cruzado que se lanza en la batalla, es el que se presenta y coloca sus manos para ser preso a pesar de ser inocente. ¿Por qué? Porque había dicho pocas horas antes: deseé ardientemente comer esta Pascua con vosotros. Era la Eucaristía que conmemoramos ayer, en la cual se ofrecía enteramente a los hombres. Pero esa Eucaristía era la imagen, era el sacramento de ese sacrificio que él iba a realizar en pocos momentos. Y Él se lanza a ese sacrificio con verdadero ardor. Dicen muchas revelaciones particulares que después de todo ese juicio inicuo, ese juicio vergonzoso que los judíos y que Poncio Pilato hicieron contra Él, en el momento en que le fue entregada la cruz, ya habiendo sido flagelado,
ya habiendo sido coronado de espinas, habiendo sido ultrajado, insultado, escupido, todos los horrores que podamos imaginar, Él cogió la cruz y antes de cargarla se abrazó a ella y la besó. ¿Por qué? Porque Él sabía que esa cruz era el instrumento de la salvación del hombre. Y ahí nosotros vemos un contraste que es de rasgar el alma, porque en cierto momento el cobarde de Poncio Pilato sabía que nuestro Señor era inocente. Entonces intenta hacer una composición. De, bueno, lo voy a flagelar al punto de destrozarlo. Voy a dejar que estos esbirros hagan con él lo que quieran y después las personas van a tener compasión y van a querer que lo suelte y que mate a Barrabás. Cuando nuestro Señor ya está completamente destrozado por la flagelación. Hoy en día, científicamente, estudiando el Santo Sudario de Turín, se vio lo que fue esa flagelación. Dejó a nuestro Señor completamente irreconocible, destrozado. Él presenta a todos a nuestro Señor Jesucristo. La traducción aquí decía, aquí lo tenéis. Es el famoso ecce homo. Aquí está el hombre. Y los judíos, en vez de compadecerse de él, gritan con más odio, fuera, fuera, crucifícalo. En ese momento, el demonio estaba regocijándose, estaba dando carcajadas, pensando que estaba acabando con ese hombre que venía a acabar con su reino. Y soñaba que con la muerte de él, su reino, el reino del demonio, iba a quedar más poderoso. Y él veía en eso una continuación de otro ecce homo que había ocurrido 5.000 años antes. 5.000 años antes había otro hombre también perfecto, también divinizado, porque había sido creado en la gracia de Dios, que era Adán. Imagínense con qué cariño Dios había creado a Adán, un hombre perfecto, un hombre lleno de cualidades, de dones sobrenaturales, preternaturales, naturales, amadísimo por Dios. Cuando el demonio hizo a Adán pecar, toda aquella perfección que Dios había puesto en Adán se desmoronó y Adán quedó monstruoso. Tan monstruoso quedó que de ese pecado vienen todas las enfermedades, todos los desastres, toda la muerte, todos los horrores que nosotros experimentamos en este mundo. En aquella ocasión podemos imaginar que el demonio también se rió delante de Dios y dijo, ¡ja, ja! Ecce homo, mira lo que he hecho con el hombre que tú has creado. Dios no tiene prisa. Dios vio esa obra suya que había sido deformada por el demonio, pero ya en ese momento prometió un redentor. Cuando llega ese redentor, el demonio de nuevo hace un ecce homo y pensaba que colocando a Jesús en la cruz estaba destrozando la obra de Dios. Pobre demonio, si se puede llamar pobre a ese desgraciado. Él no sabía que en el momento en que Jesucristo decía, todo está consumado, la derrota del demonio estaba siendo consumada. Y ahí comenzaba una catarata de gracias, una catarata de bendiciones sobre la humanidad, que daría en todas las maravillas que la Santa Iglesia prestaría al mundo. Todo eso por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual Él se presentaba con esa avidez, con aquella grandeza real que le lleva a decir que Él es rey, aunque su reino no es de este mundo, delante de la pasión que se aproximaba. Y por lo tanto, en el día de hoy nosotros no podemos olvidar que sí, la pasión de nuestro Señor Jesucristo es dolorosa, nos debe llevar a golpearnos en el pecho. Sin embargo, la pasión es inseparable de la resurrección y es inseparable de la victoria. Mientras nuestro Señor Jesucristo sufría a los ojos de Dios, la victoria ya estaba siendo comprada. Y todas las maravillas de santidad, todos los frutos que dio esa preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en el Calvario, ya estaban delante de sus ojos. Por lo tanto, cada gota que caía de la Santa Cruz y que Nuestra Señora estaba allí a los pies recogiendo amorosamente, era una piedra preciosa que engendraría maravillas para toda la humanidad. Delante de todo eso, nosotros debemos preguntarnos, y bien, ¿cuál es el papel que yo tengo delante de todo eso? Meramente hoy
porque conmemoramos la pasión, porque es Viernes Santo, compadecerme y unirme de alguna forma a ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya sería una gran cosa. Si la consideración de esta pasión nos llevara a un pequeño cambio de vida, a considerar cómo anda la práctica de los 10 mandamientos en nuestras vidas, de cómo anda nuestro amor de Dios y nuestro odio al mal, ya sería extraordinario. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere de nosotros algo más. Porque sí, la pasión de Él, históricamente, se dio hace 2000 años. Pero hoy, la pasión de nuestro Señor Jesucristo continúa ocurriendo. Porque nuestro Señor Jesucristo, su presencia divina, su presencia santísima, quedó en esta tierra, no apenas en el Santísimo Sacramento, que vamos a recibir dentro de poco. La Iglesia nos permite comulgar hoy a pesar de no haber misa. No apenas en la santidad que se esparce por toda la tierra, más la presencia de nuestro Señor Jesucristo quedó de forma perfecta, como si fuera en un espejo, en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. La Santa Iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él subió al cielo, Él dejó su presencia, dejó las mismas obras que Él hacía cuando predicaba y cuando hacía milagros en Galilea, las dejó en la Santa Iglesia. Nosotros debemos considerar con amor a la Santa Iglesia y no podemos cerrar los ojos delante de la realidad de que en el día de hoy, en los días de hoy, también la Santa Iglesia pasa por una pasión. ¿Cuántos pecados que son cometidos? ¿Cuántas veces la Santa Iglesia, que debería dar una imagen de santidad al mundo, nosotros vamos a ver y esa imagen está deformada? ¿Por qué? Porque muchos católicos, porque inclusive, por desgracia, muchos ministros de ella no viven la santidad como deberían vivirla. Es la pasión de la Santa Iglesia que se va desarrollando. ¿Y quiénes viven la pasión de la Santa Iglesia dentro de sí? Aquellos que la aman, que quieren vivir la santidad y que sufren junto con la Iglesia esa pasión. Almas especialmente escogidas, que dice la doctrina católica, que se puede decir de ellas que son corredentores. ¡Ah! ¡Qué exageración! No, es la doctrina católica que lo dice. Y no se piensen que son almas especialísimas. Cualquiera de nosotros que se une a los sufrimientos de la Iglesia es un corredentor que completa en sí lo que falta a la pasión de Cristo, como dice San Pablo a los colosenses. Entonces todos nosotros, en los días de hoy, somos invitados a unirnos a esa pasión, sufrir junto con la Iglesia y sobre todo ser santos junto con la Iglesia. El maestro de nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, maestro y padre espiritual de Monseñor Juan Cladías, él cuando era joven llevaba una vida de virtud, llevaba una vida de preservación moral. Él quería servir a Dios, quería amar a Dios sobre todas las cosas, pero en cierto momento tuvo la gracia de encontrarse con el movimiento católico y ver que dentro del movimiento católico él tenía que servir a la Iglesia de una forma mucho más intensa. E incluso algunas cosas, algunos hábitos de él que no tenían el menor pecado, pero que no significaban un servicio integral a la Santa Iglesia, él se quedó en una encrucijada. ¿Será que yo debo abandonarlos o será que yo debo permitir esos hábitos una vez que no son pecado? Y fue justamente un Viernes Santo, durante el cántico de la Pasión, durante el sermón que hizo el señor arzobispo de la archidiócesis de San Pablo de aquel tiempo, que él llegó a la conclusión: si yo quiero seguir a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, yo tengo que ser de Él por entero. Yo no puedo guardar para mí ciertos hábitos que, aunque no sean pecado, me impiden que yo sea enteramente suyo y me aproximan del mundo. Y fue justo en un Jueves Santo que él decidió: yo voy a cargar la cruz de la pasión de la Santa Iglesia. Yo voy a unirme a nuestro Señor Jesucristo, que ofreció su sangre hasta la última gota hace 2000 años. Y hoy, en pleno siglo XX, voy a continuar cargando esa cruz. Y es un ejemplo que nos sirve para todos nosotros, porque muchas veces nosotros podemos convertirnos en católicos apenas de domingo, apenas de Viernes Santo,
Voy a una ceremonia, asisto con atención, de vez en cuando rezo un poco, pero el resto de la semana mi vida no es la de un católico integral. Dentro de mi familia, dentro de mi trabajo, dentro de mi estado, yo tengo que ser delante de los otros otro Cristo. Yo tengo que estar dispuesto a cargar la cruz como nuestro Señor la cargó. Y es a eso que somos invitados en esta ceremonia. Ahora, después de que recemos la oración universal del Viernes Santo, entrará la cruz. Y en la cruz debemos considerar esas llagas, esa sangre derramada hasta la última gota, al punto que cuando el corazón de nuestro Señor fue perforado por la lanza, ya no quedaba nada. Nuestro Señor Jesucristo quiso dar todo lo que tenía para nuestra salvación y para que nosotros, acompañándolo en esa pasión, participásemos de su victoria. Porque nosotros no podemos interpretar ese convite, esa invitación, de una forma derrotista. Y ahora voy a tener que sufrir, voy a tener que cargar la cruz. ¡Qué horror! Cargar la cruz para participar de la victoria. ¿Cuál es la victoria a la que estos tiempos nos llaman? Es la victoria del reino de María. Nuestra Señora nos prometió en Fátima: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Todos aquellos que se atrevan a acompañar a la Santa Iglesia en su pasión en este siglo XXI participarán de ese triunfo. Y así como nuestro Señor tuvo la alegría de la resurrección y Nuestra Señora vio a su Hijo resucitado, como contemplaremos mañana por la noche, nosotros veremos el triunfo de María Santísima, que es el triunfo de su Hijo. Pidamos esa gracia por toda esa sangre derramada en el día de hoy, para que nosotros seamos no apenas limpiados y lavados por esa sangre, sino completamente transformados en los grandes santos que cada uno es llamado a ser. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.